Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén escuchando. Estamos transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, desde Vivaldi Academia de Música. El día de hoy les tenemos preparado una sorpresa, dado a que hoy vamos a mostrar los trabajos de las recreaciones de música medieval que estuvimos haciendo durante este curso que comenzó el 3 de noviembre, el pasado 3 de noviembre, y que todos los martes, todos los jueves estuvimos trabajando sobre música medieval, haciendo recreaciones, viendo las fórmulas que nos podían dejar nuestros arreglos, nuestras versiones originales para mostrar, para aprender, compartir este tipo de música con todos ustedes. Y bueno, estamos muy contentos dado a que esto, bueno, es gracias al programa Nos vemos pronto del Instituto Veracruzano de la Cultura. Y aquí en Vivaldi Academia de Música estamos muy contentos y somos afortunados de tener a esta gran institución que volteó sobre todo para que podamos compartir este tipo de práctica musical, este género musical que es la música medieval. Y un agradecimiento a todos los alumnos que participaron en este periodo de clases de este curso de recreación de música medieval. Bueno, voy a darles una pequeña introducción. ¿De qué se trató esto? Bueno, estuvimos trabajando diferentes piezas, diferentes géneros de la música medieval. Y dado a esto, fuimos entre todos eh, descubriendo cómo podríamos hacer diferentes puntos de vista, diferentes maneras de abordar una de las músicas que ya están escritas y con diferentes herramientas poder sacar una versión nueva, original de las que ya existen. Voy a mencionar un poco, la música medieval posee una característica, no todos los grupos, no todos los músicos la tocan de la misma manera. No es como la música que podemos ir a escuchar a un foro, a una sala de concierto, como la música de Vivaldi, de Bach, de Wagner, de Beethoven, de Tchaikovsky, que va a estar la partitura siempre y nos va a marcar lo mismo, ¿no? En este caso, tenemos antecedentes y datos de cómo la música se hacía a través de iconografías en manuscritos medievales, en esculturas, en algunas edificaciones, en algunas catedrales, iglesias. Gracias a esas iconografías, hemos descubierto los instrumentos de aquel entonces y los reconstructores de instrumentos y lauderos que se han dedicado a fijarse en reconstruir aquello de esa imagen, o los que arqueológicamente se han encontrado, podemos tener reproducciones de instrumentos medievales hoy en la actualidad, ¿no? Y a partir de eso también tenemos los manuscritos de la música que nos sobrevive, y a partir, otra vez vuelvo a decir a partir de esto, los musicólogos, los músicos, los creadores y compositores, arreglistas, nos hemos dado la tarea a hacer nuestras versiones que están reflejadas en discos, en videos, en puestas en escena, e incluso por ahí de fondo en alguna película, por ahí perdida, o también que se utiliza un tema medieval y se acompaña con armonía moderna, que también es bastante válido. En este caso, aprendimos a leer un poco de la notación cuadrada, que era la notación musical de aquel entonces, un poco de la forma musical y contexto histórico. Y al comparar manuscritos, facsímiles, transcripciones, sacar nuestra versión diferente, nuestra versión original de varias piezas. Vamos a mostrar, tratamos de trabajar introducción, transcripción, improvisación escrita, tal vez un postludio, y cada quien tenía sus diferentes filosofías y maneras de trabajar de acuerdo a su experiencia musical. Tratamos también de estandarizar
el estilo y utilizar diferentes herramientas para que esto suene desde cierto punto de vista medieval y no irnos tanto a la música que escuchamos hoy en día, que está basada en la armonía moderna, la armonía tradicional. Ahora bien, voy a mostrar primero una introducción y una pequeña improvisación sobre prácticamente el primer verso de una canción de cruzada, canción de trovador de Marcabru, del trovador Marcabru, de Pax in Nomine Domini. Esta es una pieza que es meramente vocal, pero la íbamos a transformar en instrumental. No se iba a cantar, íbamos a presentar una manera instrumental con elementos de improvisación escrita, pensando en que somos unos transcriptores, somos unos tal vez productores musicales que hacemos arreglos de música medieval y les vamos a acercar nuestra manera de pensar y de ejecutar estos arreglos a cualquier, digamos que hacemos una partitura que, entre comillas, vamos a vender o vamos a compartir con un grupo para que la puedan tocar. Entonces, voy para allá. Voy a compartirles la pantalla. Esta nueva manera de trabajar a distancia. Creo que no, si no, esto es lo bueno que nos ha dejado la pandemia, el hecho de poder hacer clases y cursos, asistir, ver las producciones que hacen diferentes artistas y músicos. Y aquí todos mis colegas, alumnos, han creado estas transcripciones. A ver, vamos a ver, configurar todo esto para que suene y se vea. Muy bien, vamos para allá. Esta es la versión de Omar Acevedo. Él es violinista y violista, de hecho colega de nuestro ensamble de música antigua Corazón con Manos de aquí de Jalapa, Veracruz. Y él nos presenta esta versión que ha fabricado, que ha recreado de acuerdo a la partitura original de Marcabru. Él, nada más vamos a presentar una introducción sugerida y un pedacito de la melodía con una pequeña improvisación. Muy bien, entonces, dado a la cuestión de la pandemia y todo esto, ahorita nos es muy difícil hacerlo con instrumentos presenciales y todo, entonces vamos a aprovechar las herramientas que la tecnología nos está extendiendo, claro, de una manera medio bastante inorgánica, pero al mismo tiempo aprovecharlo, ¿no? O sea, porque estamos hablando que esto es desde un punto de vista de recreación para hacer una partitura y al estar escuchando, al momento que uno lo transcribe, porque muchos de los alumnos lo que hicieron fue hacerlo a mano, como se hace. Los que tenían la posibilidad también de hacerlo en el momento, en el programa que utilizaran, en la aplicación que cada quien utiliza, pero sirve que al momento que uno lo transcribe o lo escribe en papel, al momento de transcribir de manera digital, pues también va uno probando y va uno descartando fórmulas que auditivamente no resulten, ¿no? Entonces aquí podemos ver de nuestro compañero Omar Acevedo su versión de bueno, su introducción para su versión de Marcabru, de Pax in Nomine Domini. Bien, de la misma pieza vamos a checar, vamos a escuchar la versión de Raúl Alejandro Torres Garza,
eh, déjenme nada más compartirles. Un momentito para que esto suene de manera correcta y podamos apreciar el trabajo de nuestro compañero. Voy a mover un poco las ventanas de reproducción para que puedan ver toda la partitura. Es la misma pieza lo que vamos a escuchar, lo que vamos a mirar aquí a través de la transmisión. Bien, vamos para allá. Bien, podemos notar aquí que las diferentes filosofías de dos personas que abordan una música de estas, un texto, una reconstrucción, va a ser siempre distinta y sobre todo porque son instrumentistas también, son músicos que Omar, como decías, violista y es violinista y violista, y Raúl él toca violonchelo, toca flauta de pico y toca gaita, ¿no? Entonces su manera de abordarla es de acuerdo también, quiero pensar, de la forma de cómo lo puede ejecutar él y las posibilidades e ideas musicales, las propuestas personales se hacen, ¿no? Entonces aquí podemos ver en su trabajo su versión original. Ahora vamos a ver otra de las piezas que se abordó. No se pueden mostrar los trabajos de todos porque sería esto maratónico, pero sí más o menos vamos a observar tres de las piezas que se manejaron más, pero fue Paxi Nomini Domini de Marcabrú. Trabajamos la Cántiga de Santa María número 7 de Alfonso X el Sabio y la Manfredina la Rota de la Manfredina, del manuscrito de Londres, que contiene danzas del norte y centro de Italia. Cada quien abordó y profundizó como quiso hacerlo, a los elementos que estuvimos proporcionando, trabajando y las opiniones que clase a clase se hacía una retroalimentación entre todo el grupo. Bien, vamos con la Cántica Santa María número 7, Santa María Amar. Y es importante ver que aquí también se hizo la cuestión de investigación, saber de qué trata el texto, saber de qué se trata esta pieza, porque hicimos una transcripción a partir de la notación cuadrada y aparte una transformación. ¿A qué me refiero con transformación? Esta es una pieza totalmente vocal, pero al ser todos instrumentistas, vamos a hacerla de manera instrumental, práctica en la cual es bastante válida
y es una melodía que se puede utilizar para diferentes cuestiones, pero hay que saber de qué se trata, de quién la escribió, cuál es el contexto histórico, cuál es la letra de la canción, y todo esto nos los va a decir el compañero Santiago Rodríguez, que él profundizó en el asunto de hacer su recreación, pero sobre el contexto histórico nos va a decir de qué se trata esta cántiga. Voy a compartirles nuevamente la pantalla para un tipo de ficha que él nos preparó como si fuera incluida dentro de la partitura que él nos puede ofrecer como editor, como transcriptor. Entonces, cada quien trabajó de acuerdo a lo que quería hacer y su idea de investigación y musical. Adelante, Santiago, platícanos de la cántiga de Santa María número 7, Santa María Amar. Bueno, buenas tardes a todos, agradecidos por la oportunidad. Bueno, para empezar, podríamos decir, si ustedes me permiten, una pequeña descripción de lo que es una cántiga, como había dicho el maestro también. Es una forma tradicional galego-portuguesa, y estas cántigas de Santa María son paralitúrgicas, quiere decir que son de tema religioso, pero no están dentro de la liturgia de la misa, ¿verdad? Son reunidas por el rey Alfonso X, el Sabio, rey de Castilla, y bueno, obviamente que en el idioma castellano, como ha evolucionado y continúa evolucionando, se nota la diferencia en las palabras, ¿verdad? Bueno, esta cántiga fue compuesta por el rey Alfonso en honor a un milagro que se ocurre en un convento de Bolonia, en donde hay una historia bastante trágica, y de forma también de ese milagro, cómo resuelve y desencadena, bueno, esta inspiración del rey Alfonso y sus seguidores artistas. Bueno, la letra se basa en el convento de Bolonia, donde había una abadesa que cumplía a rajatabla la regla, ¿verdad? Donde la advocación a Santa María no era totalmente, no era antigua, sino que era nueva, del siglo X. Esta abadesa era muy dura con las monjas del convento en lo que era el cumplimiento de la regla y de todas las reglas de convivencia y las reglas sacras, pero en un momento se enamora de un mayordomo del lugar y tiene, como dice la letra, caen en la unión carnal con ese mayordomo. La cosa es que queda embarazada, queda encinta, y posteriormente, ante los obvios cambios de su cuerpo, las hermanas se dan cuenta de lo que ha sucedido y deciden escribir una carta a forma de acusación, de grave acusación, ¿verdad?, por el rompimiento de la regla de castidad, de celibato, mejor dicho, una acusación ante el obispo. Entonces escriben esta carta y el obispo decide acudir al monasterio, al convento, que para sorpresa de la madre, que no estaba enterada, se encuentra directamente con este problema, en donde el obispo, sin preámbulos, la acusa de haber violado una ley, ¿verdad? Entonces, al saberse descubierta, se encierra en su celda y llora. Ahí la letra nos cuenta que llora desconsoladamente, pidiendo perdón y socorro frente a la imagen de Santa María. Aquí vemos la advocación, ¿verdad? Hasta que se queda dormida. En ese momento ocurre un milagro de forma de ensueño, donde la Virgen María envía a sus ángeles a que quiten la criatura que estaba dentro del vientre de la abadesa, ¿verdad? Todo esto sucede como una visión en sueño, donde los ángeles enviados por María sacan el niño del vientre de la abadesa sin dejar rastro previo de embarazo, llevándolo a resguardo de, como dice la letra también, un santo ermitaño. Esto está lleno de símbolos. Recordemos que estamos en una sociedad teocentrista y totalmente simbólica en los relatos.
Finalmente, habiéndose enterado el obispo de lo acontecido en la celda de la abadesa, porque al enterarse, al verse el vientre, la abadesa sale de su celda y el obispo le pide una demostración fehaciente de este milagro, en donde la abadesa accede y muestra su cuerpo desnudo, con todo el símbolo del pudor, ¿verdad? Que queda de un lado para mostrar que realmente ya no estaba embarazada. Solo queda una pequeña marca a forma de cesárea en uno de los lados. Entonces, al descubrir su cuerpo enfrente de todos los presentes, la situación cambia en donde el obispo reprende a las hermanas por haber hecho una acusación que en forma de que como había ocurrido un milagro de la misma Santa María, de la misma madre de todos, y todo lo que esto impresionaba en ese momento, las hermanas quedan con una sensación de gran vergüenza por lo que por la acusación que habían proclamado. Y bueno, con este motivo de conmemoración del milagro del rey Alfonso X, que también era parte de la Orden de Santa María de España, crea esta cantiga. Ok, muchas gracias, Santiago. Entonces vamos ahora a dar paso a la versión de el compañero Rodrigo Díaz, donde, antes de que yo comparta la imagen de la partitura de Rodrigo, él nos va a explicar cuál fue su punto de vista, cuál fue su filosofía para abordar esta cantiga y hacer su recreación, en qué se basó, sabiendo previamente el contexto de lo que nos acaba de decir Santiago. Adelante, Rodrigo, platícanos. Hola, buenas. Eh, la cántica número 7 me basé principalmente como igual en el contexto, pero si no en los videojuegos, como el juego de Age of Fire o juegos como The Witcher o películas. Igual puse un poco más de ritmos, cosas así. Se está cortando un poquito, no sé. Ok. Sí, bueno. Bueno, más o menos los pongo un poco en contexto en lo que se recupera un poco la conexión de Rodrigo. Él nos comentaba en una de las sesiones que él se basaba un poco en la música que había escuchado dentro de un videojuego, de Age of Empires, que le hacía cómo sonaba y cómo estaba construida. Él quería hacer como un tipo de recreación hacia eso. Y sobre eso quiero puntualizar algo, no amarrándome el dedo, como se diría coloquialmente, pero esta música nos puede llevar a hacer soundtracks, nos puede hacer ya sea de una película, de un cortometraje, de un videojuego, para música escénica, música incidental. Entonces la podemos abordar no solamente de manera pura, muy purista, sino haciéndola totalmente medieval. La podemos recrear y armonizar con los elementos musicales de esta época. Dado eso, bueno, él utilizó los elementos musicales que vimos durante las sesiones, pero por ahí vamos a escuchar dos versiones, la versión de Rodrigo y después la de Daniel, utilizando los elementos de acuerdo a cómo se podrían acompañar con los instrumentos de aquella época. Entonces vamos a dar paso a escuchar esta versión. Rápidamente voy sincronizando esto para que lo podamos observar y escuchar. Listo.
Muy bien, esa es la versión de Rodrigo Díaz. Y ahora, bajo lo mismo, Daniel nos va a platicar su manera de abordar esta pieza y su reconstrucción, a qué se debe y cómo fue construida. Sí, bueno, sí, bueno, como decía la historia, que ya nos platicó el compañero Santiago, pues yo en mi recreación traté de basarme más bien en el asunto en el cual la abadesa, la monja, le está orando a Santa María para que interceda por ella y perdone su pecado, ¿no? Para que la ayude. Entonces, en la introducción, por ejemplo, traté de hacerla muy libre, y un poco a manera de oración, como en un sentido de plegaria, narrando el momento en que la abadesa está suplicando a la Virgen, ¿no? Y más adelante, bueno, hice una pequeña improvisación en la parte media de la obra, pero yo elegí para mi recreación dos instrumentos que me parecieron muy adecuados, que son la flauta y el arpa, por muchas razones. En primer lugar, porque quería utilizar un instrumento que me permitiera hasta cierto punto emular la voz, ya que originalmente es una obra vocal, ¿no? Y entonces la flauta me pareció muy adecuada tanto para ese propósito como también para darme la flexibilidad de que más adelante en la sección intermedia pudiera en la improvisación meter un poquito de ritmos más complicados, más elaborados y una improvisación más rica y más variada. Y luego el arpa también me pareció un instrumento muy acorde a esta música, porque pues muchas veces el arpa se relaciona con la música celestial, con la música angelical, ¿no? Y me parece una buena combinación, además de una combinación muy popular, la flauta y el arpa. Y además quería, como en mi caso soy pianista, quería un instrumento que me permitiera un poquito manejar esta escritura a 2 pentagramas y que me permitiera extenderme con arpegios un poco más amplios en cuanto al registro. En la sección intermedia, bueno, también decir que esta cantiga consta de una parte que podemos llamar el refrán o el estribillo, que es lo que se va repitiendo frecuentemente, alternada con las partes de la llamada estanza, que podemos decir que es una estrofa, ¿no? Entonces, como podemos ver en la partitura, en el refrán, en el arpa, utiliza arpegios más elaborados de manera continua, como manera de emular un conjunto vocal tal vez, o dar la sensación de que están participando más personas o más instrumentos en la ejecución de este pasaje. Y luego en la estanza, el arpa nada más se queda acompañando con acordes largos y pequeñas intervenciones a la melodía, ¿no? A la declamación, un poco a manera de recitativo, si lo queremos ver así, para que no interrumpa el discurso de la estrofa. Y bueno, ya más adelante viene la improvisación y al final termino con el estribillo, que como decía es la parte que se repite. Más o menos en eso me basé para hacer mi recreación.
Muy bien, muchas gracias, Daniel. Entonces aquí podemos observar que la música medieval nunca se va a tocar de la misma manera, porque siempre va a haber filosofías distintas, dado a que no hay una partitura como tal escrita, sino que todo va a ser una reconstrucción, una recreación, basado en una fantasía prácticamente, ¿no? En una manera de pensar de cada quien, de cómo la quiere recrear. Hay versiones en las cuales están más nítidas de acuerdo a que tiene que ir el texto, la melodía y ciertos valores, pero también esto se ha utilizado para hacer música, para acompañar alguna película, para algún cortometraje, como decía recientemente,
o en su defecto, como a veces también en mi quehacer profesional es hacerla de manera escénica, presentando algo, narrando algo, o hacerla de manera instrumental. Es lo bonito de esta música que prácticamente a veces la estamos haciendo también de arqueólogos musicales, porque estamos destapando manuscritos, músicas que están allí no son tocadas en todas las salas de concierto o en ciertos espacios donde se hace música. Esto es lo interesante de recrear música medieval, música antigua y sobre todo, bueno, a nosotros como latinoamericanos no nos tocó el medioevo, ¿no? También nosotros es una perspectiva también de verla, ¿no? Vamos ahora a hablar una vez más. El compañero Santiago Rodríguez nos va a dar una pequeña reseña, explicación sobre sobre la pieza que trabajaron todos también, de la Manfredina y la Rota de la Manfredina, que es una danza que está en el manuscrito conocido como Manuscrito de Londres. Este contiene, es uno de los manuscritos más importantes de la música profana, porque contiene unas danzas, y yo lo digo así como en son de guasa o no de burla, sino más bien como de detalle, ¿no? Grupo de música antigua, medieval, que no conoce el manuscrito de Londres o no ha recreado música de este manuscrito, pues entonces vive debajo de una piedra. Es por eso que es tan importante que nos adentramos en algunos altarelos, en la Manfredina, y a modo de votación, ¿cuál quieren trabajar? Y todos alzaron rápidamente la mano y dijeron la Manfredina. ¿Dado a qué? Al contexto que se le puede dar esta danza, que es una estampita o estampida o estampié. Estampita en Italia, estampié en Francia, estampida en España. Bueno, en lo que nuestro compañero Santiago, yo les nos va diciendo el contexto de esta pieza, lo que él profundizó, investigó y todo eso, de qué se trata, y también nos va a hacer una introducción sobre su versión de esta danza que es muy bonita. Adelante, Santiago. Muchas gracias. Bueno, en este caso, la Manfredina está muy asociada en ese manuscrito que hablaba el maestro a otra danza que está anteriormente, como dice, que es el lamento de Tristán, y se entrelazan las dos en que, bueno, después posteriormente también se dirá esto, que se parecen mucho. Desde la Manfredina hay que mirar, o por lo menos yo en lo que profundicé una mirada desde Sir Tristán y Lady Isolda, en donde nosotros encontramos los relatos del medioevo y de la legendaria y la épica medieval en base a símbolos que trascienden las culturas y trascienden la historia. ¿Por qué? Porque ya sea por fraternidad, amistad, destreza o amor, siempre encontramos dos partes separadas que buscan unirse. Y esto después, posteriormente, en la emblemata renacentista, lo veremos en forma de el nuevo hermetismo. Ahora, el símbolo de la leyenda de Tristán e Isolda es muy fácil de conciliar y reconciliar con el símbolo de la leyenda de Arturo, Lancelot y Ginebra, en donde hay un amante y hay dos esposos. Está el rey, en el caso de Arturo, el rey Arturo, y Ginebra, la reina, y aparece el caballero que será el amante. Aquí Sir Tristán es tomado como la historia, porque tenemos varias fuentes. La primera es francesa, posteriormente británica y después, por último, castellana. Nosotros, en mi caso, estoy hablando de la parte británica, ¿verdad? Donde entran en juego los caballeros de la mesa redonda, que Sir Tristán era parte de la mesa redonda. Ahora, como decía antes también, y en parte de la historia de la emblemata renacentista posterior y de la épica medieval,
trata, y justamente ahí en la imagen podemos ver, está la rosa roja, ¿verdad? La rosa de 5 pétalos y representa a la Inglaterra, ¿verdad? Y bueno, la esencia que tiene esto es unir el tratado del amor y de la moral como principal protagonista, ¿sí? Esto también después trasciende en la dramaturgia de Shakespeare y otros dramaturgos, valga la redundancia. Bueno, sobre la transcripción, lo que yo intenté hacer fue generar una imaginación de situación, ¿verdad? La instrumentación es moderna, pero fácilmente se pueden asignar instrumentos antiguos. En el caso del órgano portativo, que es uno de los que aparece en la transcripción, es un órgano donde el fuelle, yo tengo que utilizar una mano para dar la ventilación a ese órgano y la otra tengo que tocar. Entonces van a ver que uno de los dos pentagramas en donde aparecen siempre los teclados está siempre vacío. Entonces, en una parte de los graves estoy realizando esos drones, ese acompañamiento y después, obviamente, pasa a los agudos. Y en base a la imaginación, como decía, nosotros tenemos que ponernos en la situación de una sociedad en donde el preámbulo, la cortesía, era la moneda de cada día, ¿verdad? Todo se realizaba desde que una persona se levantaba en la oración de agradecimiento a la deidad, antes de comer, antes de trabajar, en las cosechas, en las festividades. Siempre teníamos la relación de que, bueno, en este momento estoy preparando, estoy haciendo un preludio de lo que voy a hacer posteriormente, ¿verdad? Y eso pasaba día y noche. Entonces, imaginando eso, en la transcripción aparece, bueno, nosotros tenemos la manfredina y la rota de la manfredina, ¿sí? Hay una preparación que realiza el órgano portativo en donde yo imaginaba la situación de que las personas que estaban danzando, esa cortesía que se realizaba frente a frente para la rota se volvía en una ronda. Entonces se rompía la situación de estar frente a frente y se vivía una situación de comunidad en donde nosotros tenemos ya históricamente la comprobación de que en los fuertes, en los torrones medievales anteriores a los castillos, los grandes castillos, dormían todos, ¿verdad? Todos los que en el feudo estaban trabajando y eran vasallos también. Entonces, en esa imaginación preparamos la rota para que todas esas personas, siempre dentro de la cabeza, ¿no? Todas esas personas se fueran preparando para formar una ronda, ¿sí? Pero una ronda simbólica en donde la estampida representa el fuego. Por eso van a escuchar después después de que la preparación de la rota empieza se desencadena toda una rítmica y un poder que parece como muy efímero, ¿verdad? Entonces me imaginaba esas situaciones en donde para componerlo tenía que entrar en la cabeza de una persona o de las personas de ese tiempo. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Una investigación bastante profunda, como podemos notar, y vamos a escuchar su versión. A mí también se me hace muy interesante. Yo también he reconstruido esto, he hecho mis versión y todo, pero también, como digo, a mí no se me hubiera ocurrido nada de lo que todos los alumnos estuvieron haciendo, lo que han presentado. Son cosas muy originales, son versiones bastante ricas, bastante bien sonadas. A mí me emociona ver que han logrado una contundencia en la cual de imaginar, recrear y compartir lo que hemos aprendido todos en este curso en conjunto, en colectivo. Lástima que no podemos hacer estas reconstrucciones de manera presencial, haberlo grabado y todo eso, porque hubiera sido un jolgorio increíble, ¿no? O sea, hubiera estado una experiencia inigualable. Bueno, voy a compartirles la pantalla
para poder escuchar la versión de Santiago. Denme un instante. Aquí uno ya tiene que aprender a utilizar estos medios de manera eficaz y rápida para compartirlo con ustedes. A ver, espero no me vaya a jugar alguna mala broma el programa, pero espero se esté escuchando. Si no, aquí en los comentarios o alguien puede intervenir de los alumnos para decir, oiga, profe, nos está escuchando. Ahí va. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Excelente, excelente versión también. Y bueno, aquí se viene ahora otra versión totalmente distinta y con otra filosofía a partir de cómo lo abordó nuestro compañero Carlos Miguel Omaña. Bueno, voy a dar paso a él, cómo profundizó esta pieza y el porqué de su versión. Yo no se los voy a decir, espero que lo puedan descubrir al notar la partitura. Y bueno, te dejo en cámara y micrófono, Carlos, para que nos digas qué onda con tu Manfredina.
Buenas noches o buenas tardes a todos los que nos están siguiendo por el Facebook. Primero, nada, agradecer a Academia de Música Vivaldi y a usted, maestro Jorge, por este maravilloso curso que hemos estado haciendo durante este último mes. Primero tengo acá unas notas que me gustaría compartir con todo el público, que es una estampida. Hemos nombrado varias veces la palabra. Una estampida es una danza medieval instrumental o vocal de los siglos XIII y XIV. Lo que podemos llamar, en el caso, ya que hablamos de Italia, el Trecento italiano. Algunas tienen texto, otras no. Y estas que no tienen texto pueden considerarse una de las músicas conservadas más antiguas de la historia europea musical occidental. Identificamos la pieza en cuestión, la manfredina, como una estampida por su etimología. La estampida, en su versión francesa, estampille, viene de stamper, que sería dar una patada en el suelo, retumbar o girar. La obra de la que hablamos, la manfredina, y como dijo anteriormente el compañero Santiago, está relacionada con esto, ya que ambas, la manfredina y su pieza, llamemos hermana, el lamento de Tristán, tienen dos partes, una parte lenta, que es con la que inician, y luego una rota, que es la parte rápida. Esta palabra rota puede venir de ronda, como anteriormente ya Santiago comentaba, y por eso es la parte como más dancística, ¿no? La contraparte rápida de la manfredina. En el caso de mi versión, como en las investigaciones que hicimos sobre el manuscrito, nos dimos cuenta que la manfredina estaba relacionada con el lamento de Tristán. Yo quise, en mi recreación fantástica medieval, unirlas, ¿sí? Si bien ahora vamos a escuchar solamente mi recreación de la manfredina, pensando yo en una parte donde vamos a hacerlo con músicos en vivo y directo, yo las tocaría juntas y trataría de contar una historia a partir de esta recreación. Esta historia en la que me baso, obviamente, es en la de Tristán e Isolda. Para los que no conocen la historia, Tristán era un caballero de la mesa del rey Arturo, al que le fue encomendada la misión de viajar a Irlanda a llevar, a escoltar a la princesa Isolda la Blonda o Isolda la Bella hasta su país de origen para casarse, para que ella se casara con el rey Marco de Cornualles. Pero en el camino bebieron una poción mágica, un filtro de amor, se enamoraron y sucumbieron a la pasión carnal. Yo describo esto en mi versión de la manfredina, iniciando con unos pequeños acordes que representan el corazón latiente de Tristán. Luego la melodía principal la intercalo entre los diferentes instrumentos, como lo son la flauta, un salterio y una fídula o viola medieval, que son los sentimientos encontrados de Tristán al vivir esto. Y luego la parte de la rota, la parte rápida, es donde ya obviamente se sucumbe al amor carnal. Esto derivaría al final del cuento, que termina de forma trágica, en el lamento de Tristán, ¿sí? Pasan ellos por muchas vicisitudes después de esta traición de Tristán hacia su rey, y terminan ambos muriendo de una forma trágica. Entonces, hay una explicación de por qué yo lo hice así, era relacionar una con la otra. El maestro dijo a ver si se daban cuenta de cuál era la diferencia. No sé si la digo o escuchamos primero y entonces luego hago el comentario. Creo que sí, mejor así.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. También otra versión, otra perspectiva de cómo abordar una pieza que está en un manuscrito. Siempre se torna interesante cuando uno está recreando la música medieval. Entonces pudimos ver ahí la diferencia entre la versión de Santiago y de Carlos. Una está en compás binario todo el tiempo, compartiendo la parte de la estampida y la rota, pero Carlos decidió emparentar en compás ternario como se encuentra el lamento de Tristano para relacionarlas incluso con el ritmo, el cual en clases yo le hice esa observación, oye, ¿por qué lo hiciste en tres? Él me dio esta justificación y yo se la tomo como totalmente válida porque me está dando un argumento bastante contundente. Para algunas personas puede ser algo inaudito, pero para otras puede ser algo bastante válido, ¿no? Esto se queda siempre, y lo quiero decir, todas estas músicas, al fin y al cabo, cuando las interpretamos de manera purista o de manera de recreación, o como le queramos decir, realmente vienen siendo hipótesis interpretativas porque todos tenemos una manera distinta, diferente, mágica, fantástica, históricamente fundamentada, variada a lo que uno quiere, ¿no? Y a veces esto nos da una perspectiva más grande de este hermoso lenguaje llamado música. Y lo comentábamos durante las sesiones, ¿no? Esto nos abre panoramas, nos enseña muchas veces a ver todos los universos expandidos que puede haber sobre una melodía, todas esas realidades alternas que podemos también utilizar. ¿Por qué? Porque la música se tiene que presentar, la música que está ahí escondida, hay que recrearla, hay que hacer algo con ella, hay que hacerla que cante, que suene. Entonces, aquí están los resultados de este curso de recreación de música medieval, en donde aprendimos a leerla, a disfrutarla, a observar los trabajos de otros importantísimos grupos que se dedican a hacer esto, a profundizar con el contexto histórico, saber en dónde nos andábamos moviendo, si nos íbamos a permitir a recrear algo como para hacerlo como para un videojuego o cambiarle el compás, sí tenemos que saber de qué se trata, en qué época fue hecha, qué pasaba al mismo tiempo, tanto en lo social, ¿no? En lo económico, en lo bélico, en lo religioso, qué pasaba por ahí, porque no nada más es, si tocamos todos cualquier estilo musical, cuando estamos reconstruyendo, ya sea desde la música medieval hasta la música de Tchaikovsky, Beethoven, Vivaldi o Bach, y no sabemos qué pasaba al mismo tiempo dentro de la historia, no podemos a veces presentar un argumento más contundente en nuestra ejecución o en nuestra transcripción, porque también existen muchísimas transcripciones de música de Bach para otros instrumentos como la marimba, el xilófono, instrumentos que no existían en la época de Johann Sebastian Bach, pero que existen también y que se hacen transcripciones a instrumentos que no estaban en ese entonces o que no está esa música diseñada para eso. O sea, hay que darse, permitirse y siempre abordar con una mentalidad muy abierta, y como les dije desde el principio, cuando vamos a hacer música medieval tenemos que destapar nuestros oídos a lo que estamos acostumbrados. ¿A qué me refiero? Al oído de la armonía, ¿no? En este caso estuvimos trabajando con pedales que se utilizaban porque pues era la manera de acompañar por la naturaleza de algunos de los instrumentos de cuerda pulsada y fórmulas sonoras que nos pueden resultar de acuerdo a los modos gregorianos, a las escalas que se tocaban en ese entonces. Entonces no me queda más que agradecer muchísimo a todos ustedes que estuvieron en esta transmisión y a los alumnos que estuvieron en este curso desde el 3 de noviembre que arrancamos y que hoy es como su graduación, donde presentan sus trabajos, todo lo que fueron aprendiendo y fueron compartiendo, fueron dando a conocer cuáles eran sus ideas creativas, porque sin creatividad, sin imaginación y sin conocimiento, pues la música simplemente no va a fluir, no se va a palpar, no se va a plasmar en un pedazo de papel o en este caso digital, que sí, no es igual de orgánico que estarlo tocando con instrumentos, pero es más o menos presentar cuáles son las ideas y aprovechar la tecnología. Ahorita la situación social, la situación del mundo nos está orillando a esto,
y pues esto es lo que tenemos y tenemos que utilizarlo, y esto nos ha servido para conocernos a todos nosotros, compartir, trabajar en conjunto y ver nuestros diferentes puntos de vista. Muchas gracias a todos los alumnos, a toda la gente que estuvo en la transmisión de esta presentación de trabajos, y sobre todo dar el agradecimiento al Instituto Veracruzano de la Cultura, que hizo posible este curso de recreación de música medieval, con el programa de Nos vemos pronto. Pues esperemos ya vernos pronto todos en escenarios y hacer las cosas, que ya lleguen las vacunas, que ya por lo mientras nos tenemos que cuidar todos, seguir las recomendaciones sanitarias de nuestros países, de nuestras regiones, de nuestras ciudades, y tener responsabilidad, porque si nos ponemos mal, pues vamos a tardar mucho en regresar a los escenarios y estas actividades que meramente son más fortuitas, son más interesantes de manera presencial. Pero pues el lado bueno de esta pandemia ha sido precisamente que nos conocemos y hemos tenido que inventar herramientas tecnológicas para llevar a cabo nuestra actividad artística, musical, de aprendizaje, este constante aprendizaje que tenemos como artistas y músicos. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de qué hora vean este video. Muchas gracias a ustedes que nos siguieron. Y bueno, me gustaría que todos activaran su cámara para que nos tomemos una selfie, un pantallazo, para que quede aquí la evidencia de que anduvimos aquí haciendo ruido y tal vez blasfemando para otros, o tal vez no blasfemando para otros. Muy bien, muchas gracias. Entonces, déjenme hacer el pantallazo ahorita en instantes. Voy a hacer varios, ¿eh? 1, 2. A ver, Omar, por ahí, activa tu camarita. Si se puede. Fernando también. Vamos a Raúl. Vamos a hacer nuestra foto ya tradicional de estos medios electrónicos. Bien, pues a ver, por ahí. Yo aquí cachando. Yuju, Fernando, Omar. A ver, permítanme. Está mandando mensaje por aquí. Pero bueno, entonces ya estamos acá. Va una. ¿Listos? 1, 2, 3. Listo. Pues muchas gracias, nos vemos. Y bueno, por ahí dejen sus comentarios y felicidades, chicos. Muy buen trabajo. No pudimos compartir todo por cuestiones de tiempo, ya nos extendimos muchísimo, pero bueno, aquí el aprendizaje es lo que más importa, y que estemos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, yo corto transmisión, nos quedamos nosotros conectados para últimas cuestiones, pero muchas gracias a todos.